como si fuera otro yo. No encuentro una sincronía para que me trates mejor. Bueno, nos metemos de lleno en este tema. El clima, uno mira para afuera y no se acuerda que está por llegar el verano. Pero va a llegar, en algún momento va a llegar. Y lamentablemente todo lo que tiene que ver con el suministro de agua potable, lo que viven varias zonas del departamento de Canelones, que empieza a escasear y que cuando reclaman y piden, la respuesta es, bueno, lo que pasa es que la demanda es superior. Y año tras año se le sigue contestando lo mismo a la gente que necesita agua potable. Por eso es importante hoy hablar de esta reunión en la que el presidente de OCE respondió a algunas solicitudes que se habían formulado meses atrás por parte del alcalde de Soca, por parte del diputado Alfonso Lerete, en cuanto a el suministro de agua potable y bueno, la realidad también allí puntualmente en Soca en cuanto al saneamiento. Lo recibo con muchísimo gusto el diputado canario Alfonso Lerete. ¿Cómo anda, Lerete? Buen día. Buen día para ti, Cecilia, para toda la audiencia. Fue una reunión muy importante porque este es un tema recurrente prácticamente de toda la vida. Sí. Si no es de un gobierno o del anterior, de los últimos 15 años. Esto realmente, y vivo acá hace 49 años en Canelones, lo he escuchado en todos los gobiernos, blancos, colorados, del Frente Amplio, ahora de coalición. Es un tema recurrente, es un tema donde se ha detectado, eso sí, una falta de inversión importante, que hoy tenemos la consecuencia directa de esa falta de inversión y que evidentemente se está corriendo de atrás. Pero en ese correrla de atrás, obviamente que hay acciones que intentan revertir en parte lo que ha sido esta realidad de los últimos años, que cuando llega la temporada de verano, comienzan los problemas en el suministro de agua, el clásico hilito de agua, o en algunas zonas que no son las turísticas, pero son las zonas nortes, a veces de los balnearios no tienen agua durante el día y tienen que esperar a la noche para contar con el agua, o a veces inclusive la turbiedad en sí del agua, la falta de presión, es decir, muchos problemas que se generan y que evidentemente repercute primero en el que está radicado todo el año, pero después también en aquella persona que elige a manera de vacaciones como turista esta zona del departamento. Por eso nos trasladamos con el alcalde de Soca, que había planteado algunos temas muy relevantes para su localidad, pero que también repercutían en la zona de balnearios, y allí el presidente nos hizo unos cuantos anuncios que realmente fueron importantes. Primero, si tú me permitís, tiene que ver con el represamiento, una nueva represa, porque ya existía una nueva represa, en el arroyo de Sarandí, allí en el límite entre los balnearios La Floresta y Costa Azul. La intención es poder concretar antes de fin de año lo que es esa operación, y a partir de allí contar con un nuevo embalsamiento, un nuevo embalse con agua, con ese recurso para poder potabilizar. Luego la instalación de 2 usinas potabilizadoras de agua, 2 UPA, una en Costa Azul y la otra se pretende instalar en el balneario Santana. Como tercer elemento, la perforación en sí en búsqueda de agua, que ya se logró detectar y ya se está generando no solo la perforación, sino el tendido por tuberías para transportar el agua desde el balneario Santa Ana hacia otros balnearios de la Costa de Oro más al este, es decir, estamos hablando de Santa Lucía del Este, Santa Ana, San Luis, balneario Biarri, Charaminda, hasta inclusive Jauregui. Y 2 elementos más que son también importantes, tienen que ver, el primero con el alquiler, diríamos, o la reserva en sí, de un espejo de agua que existe en la zona norte de la ruta interbalnearia. Estamos hablando prácticamente a la altura de Santa Lucía del Este, que es una vieja arenera que allí se quiere asegurarse ese reservorio de agua por si llega a faltar agua potable, si llega a escasear, para poder acudir a ese reservorio de agua, que es una vieja arenera, para potabilizarla lo más rápido posible. Y el último elemento, el quinto, que es llevar agua del arroyo Solís Chico, agua dulce, ¿verdad? Prácticamente bastante alejado de lo que es Pueblo Mosquito, de lo que es Soca, por tubería hacia la Laguna del Cisne. Esto ya está operativo, ya se hicieron 2 pruebas con mucho éxito, porque la Laguna del Cisne, que está ubicada en Salinas,
por lo general en verano baja la cota y allí hay una especie de confusión entre el agua, el barro, todo lo que se genera en cuanto a los lodos, y por tanto lo que se quiere evitar es esa baja cota de agua, en este caso bombeando desde el arroyo Solís Chico, Agua Dulce, por tubería, que está toda esta, ya está toda ejecutada, hacia la laguna del Cisne, para que ésta pueda, a través de una toma, llevar agua para la purificación y específicamente potabilizarla, y después lanzarla a toda la red que abastece desde Salinas prácticamente hasta la Floresta. Por eso todos los anuncios fueron muy positivos. Obviamente que ya de antemano sabemos que va a haber problemas como todos los años, pero la idea es seguir bajando en la intensidad de los problemas, bajando en la intensidad de los inconvenientes. Y un dato que no es menor, que nos pidió que insistiéramos en esto mucho el presidente, que a partir de ahora de noviembre, aquellas personas que van a estar cerca de una red para instalarse, vayan a OCE, a todos los puntos de la Costa de Oro, para poder incluirse como nuevos clientes. ¿Por qué? Porque si esperan a diciembre, si esperan ya el periodo, esa interfase con la fiesta, muchas veces es difícil de poder cumplir con la alta demanda para conectarse a la red de agua potable. Ahora, por eso fue muy... Sí. Alfonso, yo lo he tratado varias veces y todavía cuesta creer esto que vos acabas de decir, ¿no? La cantidad de gente que sigue viviendo, por ejemplo, en zonas balnearias, zonas en donde se ha establecido mucha gente de forma permanente, que todavía no tiene acceso a la conexión a agua potable. Sí, es real, no tiene esa conexión porque no pasa por allí la red de agua. Ahora sí va a estar pasando, por eso el hecho de incitar positivamente a la ciudadanía para que vaya a solicitar la conexión, pero por otro lado, al margen de que ya hace muchos años que está operativa la norma constitucional en cuanto al monopolio del agua por parte de OCE, igual existen una o dos cooperativas privadas que suministran agua, que como no avanzó todavía OCE en el suministro, siguen operativas. Me estoy refiriendo a los balnearios más alejados del este de Canelones. Y esas cooperativas siguen funcionando, son las que suministran de agua a muchos ciudadanos y muchos vecinos de esa zona. Obviamente con el avance de OCE, con la nueva red y con el suministro, esas empresas van a dejar de funcionar, porque el único organismo que tiene la facultad para desarrollar esa tarea es OCE, ¿verdad? Ahora, en algún momento se había hablado precisamente sobre estos balnearios más al este, más cerca incluso de Maldonado que de Canelones, que se tenía que hacer algún arreglo también con la propia intendencia de Maldonado, ¿no? Como para avanzar en esto. ¿Mencionó algo Montero al respecto? No, en ese sentido no. Es decir, allí cuando tocamos el tema Intendencia Departamental, en este caso de Canelones, lo hicimos ya en otro capítulo muy interesante, que es el tema del saneamiento, donde por norma OCE interviene en 18 intendencias, en 18 departamentos del Uruguay, no interviene en Montevideo, donde Montevideo es en materia exclusiva de la Intendencia Departamental de Montevideo, pero en el resto sí. Y en el caso de Canelones, para eso fue a la reunión el alcalde de Soca. La intención es comenzar a avanzar en algún pequeño plan piloto de saneamiento, al margen de aquel anuncio que se hizo, muy importante, pero que todavía está en una etapa de exploración, pero sí la OCE, propiamente dicho, con sus propios recursos, avanzar en algún plan piloto. Y Soca perfectamente podría hacer ese plan piloto. Lo que ya ayer se confirmó es que ellos van a estar solicitando la ejecución de un proyecto. Si el proyecto es la investigación, es recolectar información y armar en el papel con claridad meridiana todo lo vinculado a, por ejemplo, un barrio de Soca, para concretar lo que es el saneamiento, la red, y luego el tratamiento de esas aguas residuales, que se estaba hablando, que se había conversado en su momento entre OCE y MEVIR, para poder utilizar las piletas de decantación que tiene MEVIR en cada complejo, que realmente ha sido un sistema muy bueno y que MEVIR lo emplea en todo el Uruguay. En el caso de Soca, hace no más de 2 años se inauguró un complejo de MEVIR y allí existe el sistema de decantación de aguas residuales, y por eso se podía establecer un convenio entre OCE y MEVIR. Eso con respecto al tema del saneamiento. Allí ingresa la Intendencia, porque obviamente la Intendencia tiene que ver con los pavimentos, con las veredas, donde tiene que haber un trabajo de mancomunión de esfuerzos para que efectivamente los dos puedan interactuar
y no vaya a ser como ha pasado en algunas ocasiones, que OCE lamentablemente a veces tiene que romper y rompe un pavimento que capaz que la Intendencia lo hizo hace 6 meses. Sí. Y se generan todos los problemas que ya sabemos. Tiene que haber una coordinación, hay una partida económica que OCE dispone para ese tipo de trabajo, ahora está bastante más aceitado ese mecanismo para que la Intendencia no tenga que esperar mucho tiempo para hacerse de esas partidas económicas, pero por lo pronto acá lo que se está estudiando es tratar de minimizar el impacto, en el caso de Soca, de concretarse este proyecto, de alterar, por ejemplo, los pavimentos, porque tú sabes muy bien que en Soca es hormigón, un hormigón espectacular de muchos años que está muy bien mantenido, y romper ese hormigón sería prácticamente como un daño irreparable. Por eso están evaluando la posibilidad de generar ese pequeño tendido de saneamiento por las veredas, y a su vez ya también aprovechar a arreglar las veredas. Entonces de allí, en esa acción mancomunada, trabajar Intendencia, OCE y el municipio en algo que podría ser casi como un plan piloto experimental en Canelones, en pequeñas localidades. Bien. Alfonso, quiero volver al tema del suministro del agua potable y preguntarte, más allá de los anuncios que ha dado ayer Montero, ¿qué obras ya se están haciendo? Porque estamos a 5 de noviembre y vos hablabas de la necesidad de que la gente que esté interesada en la conexión comience a hacer la solicitud ahora, pero obras como las que vos mencionaste, que parecen tan fáciles, incluso toman muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que OCE ya está haciendo para poner operativo esa serie de acciones que va a minimizar el déficit de agua potable? Bien, la tubería del arroyo Solís Chico de la Laguna del Cisne ya está ejecutada, ya está pronta, y ya se hicieron distintos ensayos en sí, y ha sido con éxito. Eso está operativo. Es más, es como una reserva que tiene OCE por si llegan a fallar algunos otros dispositivos, y la cota de la Laguna del Cisne baja a niveles preocupantes. Eso está operativo. Segundo, lo vinculado con la UPA en la unidad potabilizadora de agua en Costa Azul, así próximo al arroyo Sarandí, también está pronta y en condiciones para trabajar previo al verano y durante el verano. Tercero, las 4 perforaciones que se hicieron en Santa Ana ya están confirmadas, y la tubería, uno que a veces va hacia el este y vuelve o recorre la costa, se hizo al norte, con pasaje después al sur, y ya se concretó la obra. Esos 3 elementos están. El cuarto, que es el del arroyo Sarandí, eso está en fase de ejecución, me refiero a la segunda represa, pequeña segunda represa, para tratar de generar allí un embalse, y cuando exista escasez del agua para, en este caso, potabilizar, acudir a ese espejo de agua. Es decir, de esas 4 obras hay 3 que ya están prontas, si ya están operativas, y esa cuarta del arroyo Sarandí es la que todavía no está en funcionamiento, no está operativa porque se está en fase de ejecución. Bien, ¿cuáles son específicamente las zonas en las que los vecinos que nos están escuchando deberían de recurrir a las oficinas de OCE y solicitar la conexión? Estamos hablando de Santa Ana, Santa Lucía del Este, Biarritz y Aravinda. En esos 4 balnearios les diría que se aproximen rápidamente a las oficinas de OCE, en especial para evitar lo que es el embotellamiento de trámites sobre diciembre, y además teniendo en cuenta que puede coincidir, si uno toma como diciembre el mes de referencia, con el comienzo de la feria, la licencia de la construcción, debía decir, que termina los primeros días de enero, y en esos días últimos de diciembre y principios de enero no va a haber actividad, porque para este tipo de conexiones se necesita determinada mano de obra, que obviamente es rápida, es una mano de obra que diríamos no es muy compleja, pero efectivamente se necesita. Y en este sentido, en esos últimos casi 2 semanas, te diría, de diciembre y la primera de enero, no se va a contar. Por eso nos solicitó también el presidente si podíamos echar allí una mano con este tema, que es lo que estamos haciendo a través de ustedes, difundir, a través también de todas las personas que tenemos contacto habitualmente, para que específicamente se tome nota al respecto. Vos hablabas entonces de que estas medidas van a minimizar, digamos, los daños, pero no se descarta que haya problemas o que haya déficit en lo que tiene que ver con el suministro de agua para estas zonas del departamento de Canelones. Exacto, es decir, esto va a ir tendiendo a minimizar, pero siempre, por lo menos por ahora, va a haber un problema en el suministro.
Y esto es importante aclararlo y decirlo desde ahora, porque obedece a 2 o 3 factores. El primero es la densidad de población que está conectada. Si bien hay un número importante que todavía no lo está, pero sí hay un número importante que, a diferencia de hace 15, 20 años, se ha multiplicado o triplicado. Eso no es un dato menor. Tercero, segundo, tenemos una población que oscila obviamente en diciembre y enero fundamentalmente, ya febrero baja, pero te diría que desde el 15 de diciembre hasta el 15 de enero, en ese mes es terrible. Es terrible porque esa población flotante, que fundamentalmente viene de Montevideo y también de algunos departamentos del interior del país, que son turistas que vienen a aprovechar sus vacaciones y a pasar a la Costa de Oro, generan allí lo que es el servicio que se resiente, porque son varias canillas abiertas a toda hora, eso está claro, pero no porque se tira el agua, sino porque hay un uso, obviamente, del agua. Y como tercer factor, que también nos manejaba el presidente, es el hecho de que, al margen de todas las obras que se han concretado y al margen de todas las obras que se han realizado, es bueno consignar que la inversión últimamente no fue la que se tendría que haber concretado, y eso no se puede ocultar, es una realidad, no se puede disimular. Al no generarse esa inversión y al no generarse las obras que hoy de a poco se están concretando, si se hubieran hecho de manera escalonada, quizás hoy no tuviéramos los problemas que se están generando. Pero la realidad marca que, al no generarse ese tipo de inversiones, es muy difícil de un año para el otro poder contrarrestar un problema que tiene, diría, décadas. Te preguntan por acá, ¿llegará a Jáuregui Berry en este periodo? Y te mandan saludos de la Liga de Fomento. No, un abrazo para toda la Liga. Bueno, ese es un lindo desafío. Tenemos que seguir trabajando con Jáuregui Berry y otras zonas del departamento, porque hoy estamos hablando de la Costa de Oro, pero el otro día estuvimos en Paso Pache, muy próximo a Santa Lucía, y estuvimos reunidos con varios vecinos y nos planteaban el tema del agua potable. Tienen la necesidad de que llegue el agua potable. Que, a ver, también tenemos otro impedimento que OCE lo está intentando bajar, y se va a dar en estos balnearios, y ya adelanto que va a haber alguna novedad positiva, que es el tema de la conexión, la famosa tasa de conexión. Es decir, que a veces son montos bastante importantes, porque cuando le dicen a un vecino, mire que por tasa de conexión y para llevarle el agua a su casa, le sale 120.000 pesos. Y bueno, es un dinero muy importante, o le sale 80, o le sale 140, o le sale 160, como he escuchado en alguna ocasión. Y ese dinero es muy significativo para cualquier familia hoy día, de clase media o de clase baja, y eso obviamente es cuesta arriba, por más que se lo hagan en 36 o en 48 cuotas, es decir, es un dinero importante. Y en eso se está trabajando, tomó ya algunas medidas para bajar lo que es esa famosa tasa de conexión, y a veces lo hace en coordinación con alguna intendencia, con algún municipio, donde si el municipio aporta maquinaria o aporta mano de obra, entonces se van bajando esos costos que OCE en algunos casos los tiene que transferir directamente a los clientes, y en otras, en virtud de los números del ente, los puede licuar dentro de sus números, ¿verdad? Bien, pero en este caso, por ejemplo, no está contemplado Jáuregui Berry para que se llegue la conexión en esta temporada. En esta primera instancia no. Porque tenemos que generar, o se tiene que generar más perforaciones próximas, en este caso a Jáuregui Berry. ¿Por qué perforaciones próximas? Porque si no, el tendido se transforma en un obstáculo, ¿verdad? Y un obstáculo no solamente desde el punto de vista económico, sino también por lo largo muchas veces de los tendidos, donde allí OCE tiene un mantenimiento importante, y por eso trata que en cada perforación sea bastante próxima hacia las poblaciones, en este caso urbanas o suburbanas, que hagan uso del servicio, ¿no? Bien. Alfonso, antes de despedirte, quiero preguntarte por qué estás trabajando en todo lo que tiene que ver con la defensa de la ley de urgente consideración, y estaba previsto que hoy el ex fiscal Subía esté acompañándote en alguna de las actividades previstas, ¿verdad? Sí, nuestro compañero de Parlamento, el diputado Gustavo Subía, que compartimos a su vez la comisión investigadora por las licencias injustificadas de FENAPE, hoy nos va a acompañar en el municipio de Soca, en la ciudad de Soca, allí en la casa del señor alcalde, que tiene allí un lugar para recibirnos. Se convocó a la ciudadanía y en un acto casi de coalición,
Subillas Colorado, obviamente nosotros somos blancos, vamos a invitar también de otros partidos políticos de la coalición a estar participando, en un tema central que Gustavo lo ha manejado con mucha precisión, que es parte de su expertise, que es la seguridad. En eso está muy, pero muy compenetrado, maneja mucha información, hace esa comparación de casos del antes, del hoy, lo que pasaría si se deroga, si se mantiene, es decir, hace una radiografía realmente muy buena del estado de situación de antes y del hoy, donde para nosotros es muy importante porque nos estamos jugando cosas muy relevantes con respecto a estos 135 artículos de la ley de urgente consideración, no solo su contenido de seguridad, de educación, de poder generar todo lo vinculado con la portabilidad numérica, el tema también vinculado con los asuntos laborales, vinculados con las normas, es decir, tenemos varios puntos, por lo menos 4 o 5 puntos claves, pero el tema de seguridad para nosotros y para este gobierno ha sido muy relevante y muy importante porque lo tomamos con unos guarismos, los tomamos con determinados porcentajes y hoy se ha demostrado, en base a esta ley y en base a la gestión y en base al trabajo del extinto ministro Jorge Larrañaga y el actual Heber, que se pueden bajar los delitos, que se puede dar más seguridad a la ciudadanía y que en definitiva este tema que fue el central de la campaña electoral y un tema de promesa electoral, hoy se está cumpliendo. Bien, se está mintiendo mucho, se están, a ver, de un lado y del otro se leen mensajes y afirmaciones de que se está mintiendo y tratando de engañar a la población respecto de los contenidos y el efecto que ha generado hasta el momento de la ley de urgente consideración. Estaba leyendo hace un rato también algo que puso en su Twitter Felipe Schipani, que dijo: 1 de cada 10 alquileres con contrato son sin garantía, es una modalidad a la que pocos acceden y los perjudicados son los más humildes que tienen que alquilar de palabra, y bueno, hubo un cruce allí. Este tema de los alquileres, de a quién perjudica, de a quién no, cómo es, qué pasa en la actualidad, qué innovación vino a traer la LUC, ha sido central. También escribió Pablo Cayani y algunos otros actores que siguen señalando que desde el gobierno se está defendiendo una LUC que es perjudicial, pero que además, por ejemplo, y te sumo otra cosa, decían, bueno, al final no están subiendo los combustibles precisamente para que la gente no vea esa cara negativa que habilita la LUC. A ver, sobre el tema de los alquileres, que es un tema muy sensible, nada ha cambiado para mal. Eso es lo real. Existe la actual ley vinculada con los alquileres, que no se derogó, sigue vigente, era por la vía habitual, y después se dio un plan a través de la ley de urgente consideración alternativo, una vía alternativa. O sea, vía alternativa es, si te Planes no tiene garantía, y Alfonso Lorete tiene un inmueble, y entre los dos acuerdan de que efectivamente se lo podemos alquilar sin garantía, pero amparado en sí, quien le va a alquilar ese bien a Planes, que si existe allí alguna anomalía, a través de un trámite rápido yo pueda recuperar mi bien, y eso, si es un acuerdo de parte, se puede realizar, y está perfecto, y no hay ningún inconveniente, es decir, lo acepta Planes, lo acepta el RT, se configura en sí este alquiler sin garantías, Planes cumple, te cumple siguiendo alquilándosela. Ahora, si Planes no cumple, obviamente el RT va a activar lo que es este articulado que está contemplado en la ley de urgente consideración para recuperar su inmueble y alquilárselo a otra persona que efectivamente lo necesite y cumpla. Está perfecto. Además, este tema es un asunto que en su momento lo había manejado como diputado el hoy presidente, lo había manejado Luis Lacalle Pou cuando era diputado por Canelones, es decir, no es un tema nuevo, no es un tema que Alfonso, haya sido molesto. No es simplificar mucho el tema de, bueno, Planes no cumple porque no quiere, o Planes no cumple porque no puede, y sucedió algo que de alguna manera la pone en una situación de vulnerabilidad que se debería atender para no generar el desalojo tan rápido? Pero la vulnerabilidad siempre la tuvo. Vamos a suponer que Planes tiene esa vulnerabilidad. Siempre la tuvo. ¿Por qué siempre la tuvo? Vamos a suponer que no existía la norma para poder alquilarle sin la garantía. Perfecto, no podía alquilar, seguía siendo vulnerable, o se quedaba con sus padres, o se quedaba con familiares, o intentaba a través de un trabajo humilde poder generar una garantía para poder alquilar. Esto es nuevo, es decir, se suma a la propuesta de alquiler que ya existía. ¿Y qué es lo nuevo? Y lo nuevo es que
no vamos a pedir garantía, va a haber un acuerdo de parte, y ese acuerdo de parte se tiene que cumplir, y en función de eso vendrán a hablar conmigo, yo te diré, bueno, te espero un mes, te espero 2, vos me dirás, mirá que esto puede empezar a trabajar, y ya el tercer mes te pago, perfecto, llegamos a un entendimiento, y me empezás a pagar, me pagás la mitad. O simplemente te echo a la calle. No, o simplemente yo tomo después una decisión amparado en la norma, porque hay una norma. No, está claro. Esa norma es nueva. Si no existiera esta norma, ni siquiera tienen oportunidad. No, de está alquilar. claro, plantea la posibilidad de prescindir de la garantía, pero también genera una cuestión inmediata de desalojo en caso de algún incumplimiento que no necesariamente tiene que ver con una voluntad de no cumplir, sino con situaciones de vulnerabilidad que se pueden dar. Pero vuelvo a insistir, la vulnerabilidad, me cuesta a veces decir este término, siempre va a existir porque tú lo estás planteando de que existe. Entonces, si existe con la ley de urgente consideración y existe sin la ley de urgente consideración, lo que estamos analizando acá, entonces la vulnerabilidad. Perfecto, vamos a suponer que no hay ley de urgente consideración en esta materia. No podías alquilar, tenías que tener otro plan para que se te pudiera alojar. Perfecto, hasta el último gobierno no existía ninguna alternativa, seguía siendo vulnerable y sin casa. Bueno, ahora sos vulnerable, pero tenés la chance de poder generar este vínculo, y ese vínculo en función de algún trabajo, de algún ingreso, de la posibilidad que te ayude un familiar, si es ese caso, ¿verdad?, vas a poder alquilar, de lo contrario no vas a poder alquilar. Es decir, acá la norma no se ajusta para tal persona o para tal otra. Te da una herramienta, te da una posibilidad. Bueno, esa herramienta y esa posibilidad es la que en definitiva van a pactar quien decida alquilar, en este caso, y quien decida contratar esos servicios. ¿Qué pasa con el tema de la suba de los combustibles? Todos los meses viendo si sube, si baja, si sube, si baja. El mes pasado las autoridades de ANCAP habían hablado de que la situación era muy complicada y que incluso los aumentos tendrían que haber sido mayores, etcétera, que habían sobrado. Ahora parece que ANCAP tiene unas ganancias importantes que les permiten absorber lo que es la suba de combustibles. Se tiende por allí suspicacia respecto de esto de, bueno, hasta que pase el referéndum no vamos a subir los combustibles, después la seguimos aplicando a la luz. O por partes. Lo primero, yo entiendo de que puedo arrepentirme o puedo tomar una posición distinta y que tengo derecho a cambiar. Por eso entiendo al Frente Amplio, lo entiendo, y puedo llegar a comprender su posición. Es decir, Frente Amplio aprobó estos artículos vinculados con el precio paridad de importación, los aprobó en el Senado, en la Cámara de Diputados, los aprobó en ambas cámaras y estuvo de acuerdo. En ese trayecto, desde que los aprobó hasta que cambió, allí pasó algo. ¿Qué fue lo que pasó? Fue la intervención del PIT-CNT que le dijo al Frente Amplio, o cambiás la postura en estos temas o no podemos trabajar juntos para poder voltear 135 artículos de la ley de urgente consideración. Y allí el Frente Amplio tuvo que tomar una posición. Ahora, ¿la posición fue racional o fue emocional? Para mí fue emocional. ¿Por qué? Porque no encontraba modo alguno de poder unir intereses corporativos, obviamente con quien ha sido su principal aliado institucional, en este caso el PIT-CNT, tanto en el gobierno como en la oposición, para poder hacer frente al gobierno de coalición. Eso lo dije ayer, lo digo hoy y lo voy a decir de futuro, porque no tiene un elemento de corte racional la medida tomada por la dirigencia del Frente Amplio de decir sí en el Parlamento y después no a la ciudadanía para enfrentar al gobierno de coalición con respecto a este tema. Primer tema. Segundo tema, hasta el cansancio ya todos los integrantes de la coalición de gobierno, y cuando se votó esto en el Parlamento Nacional, el propio Frente Amplio compartió los argumentos. Porque vamos a hacer historia de esto, Cecilia. Esto se votó porque venía un artículo que marcaba, en definitiva, con lo vinculado al monopolio de los combustibles, una estrategia distinta que el Frente Amplio no estaba de acuerdo. Y tampoco estaba de acuerdo parte del Partido Colorado
y creo que también Cabildo Abierto. Y allí hubo diálogo. Y como hubo diálogo, el Frente Amplio dijo, bueno, aquel artículo que ustedes me presentaron vinculado con el tema de desmonopolizar determinados temas de ANCAP, no lo vamos a votar. El partido, pero lo mismo que hizo el Partido Colorado, ¿no? Exactamente, pero sí, lo vamos a acompañar. O sea, cuando se acompaña en un organismo, con un poder en este caso, tan relevante, te diría el más relevante democráticamente, que es el que elige la ciudadanía en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República para gobernar desde el oficialismo y desde la oposición, bueno, se da aquello de que pegó el grito en la pulpería, pero después en la comisaría, silencio. Y eso es lo que ha hecho el Frente Amplio, porque no tiene elementos de convicción para tirar al piso esta medida que él mismo la tomó. Es decir, el propio Frente Amplio tomó esta medida, la tomó con los colorados, con los blancos, con Cabildo Abierto, y lo tomó también con el partido de la gente, no recuerdo si el partido dependiente acompañó o no, pero se tomó prácticamente en un 98% de coincidencia entre todos los legisladores, reitero, en Cámara de Diputados y Cámara de Senado. Entonces, ahora, cuando vienen a buscar la quinta pata al gato, cuando vienen a buscar argumentos que no existen, pero tratan de inventarlos, tratan de confundir a la ciudadanía en el entendido que no lo van a subir los combustibles porque quieren, en definitiva, llegar a la LUC sin el impacto. Es decir, se está generando toda una tormenta en un vaso que mi obligación no es reparar en esa tormenta, sino decir, señores, ciudadanía, pueblo, gente, miren que Frente Amplio esto lo votó, miren que estuvo de acuerdo, miren que argumentó, miren que estaba en el Parlamento con sus manos levantadas, miren que este asunto el propio Frente Amplio lo aceptó, teniendo en cuenta que había una propuesta anterior que no la compartía y que esto dijo que sí, y al votar que sí, no solamente se compromete, sino que es fruto de un análisis y de un estudio, porque a ver, el Frente Amplio no le va a regalar el voto a los partidos de la coalición así porque así, es decir, si votó convencido y votó bajo una convicción y razonamiento claro de lo que estaba haciendo, era correcto. Entonces, ahora que no me vengan a cambiar la pisada, porque hay un interés, en este caso, junto con el PIT-CNT, de enfrentar, en este caso, al gobierno para derribar estos 135 artículos. En definitiva, a ver, Cecilia, esto no es contra la LUC, esto es contra el gobierno, vamos a ser sinceros, es contra el gobierno de coalición y muy especialmente contra el Partido Nacional y el presidente de la calle Pou. Tengo claro eso. Ahora, independientemente, incluso con este elemento que tú mencionabas, y que es verdad, después el Frente Amplio dijo que no había analizado, que pidió disculpas a su votante, que no, esto sí quería derogar estos 135 artículos porque no los había analizado con profundidad. Pero independientemente de eso, a la luz de lo que está generando ese artículo o esa modificación, que tiene como objetivo, y lo ha dicho el presidente una y mil veces, esto de la transparencia. Ahora, ¿no le está saliendo demasiado caro al uruguayo asumir costos? Porque además se van retrasando los procesos de que ANCAP deje de tener tanto déficit, lo que se planteaba que iba a ser rápido, porque durante la campaña electoral se decía, esto hay que dejar de lo que son los negocios deficitarios de ANCAP, y se planteaba como una fórmula mágica de que eso iba a desaparecer, y hoy por hoy la gente sigue pagando, más allá de la transparencia que seguramente la mayoría agradecemos, sigue pagando negocios deficitarios de ANCAP. ¿Es justo esto? Digo, ahora, a la luz de lo que está significando la aplicación de ese artículo, ¿no vale el tratar de tirarlo para atrás, de señalar, bueno, la verdad que como herramienta le está saliendo demasiado caro al uruguayo que menos tiene? Vamos por parte. Primero, tú lo conocías muy bien a Luis, fuiste que le hiciste la entrevista cuando él se tiró por primera vez a la presidencia de la República, en el 2013 creo que fue la entrevista, o 2014, pero fue por esa 2013 creo que fue por esa fecha que vos le realizaste la entrevista, lo conocías muy bien. Él es muy honesto, es muy transparente, es muy responsable, y es una persona que se basa en sus convicciones, que las va nutriendo con distintas personas, asesores, gente idónea, y en función de eso se para, mira hacia adelante y avanza. ¿Qué te quiero transmitir con este concepto? Que él está convencido de lo que está haciendo. Y lo que hoy puede ser una tormenta, en un año o un año y medio, o a largo plazo, puede ser una calma
paradisíaca, puede ser un paisaje espectacular. Es cierto lo que tú decís de que ha generado un revuelo. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar en ese revuelo y si hay un costo político, ¿quién lo va a pagar? Y lo va a pagar el presidente, que siempre lo ha dicho: yo soy el responsable de todo y me hago responsable de todo. Ahora, cuando a él le plantearon, y ojo que se lo plantearon, y voy a hacer un paralelismo con respecto al concepto que te acabo de manejar, cuando a él le plantearon tenés que hacer cuarentena, y se lo dijeron muchos integrantes del gobierno, ¿no? Y él dijo: no, cuarentena no, porque nuestra convicción nos indica que tenemos que ir por este camino. ¿Y cómo no fue? No fue bien. Estamos de acuerdo, ¿no? No fue bien. Yo acá no estoy pidiendo que se generen posturas de apoyo al presidente. No, estoy haciendo algo objetivo. No era la línea de la cuarentena, no era la línea de recorrer ese camino. Cuando hubo, ya no compañeros de su gobierno, sino de la oposición, que le dijeron: andá, asegurate las vacunas rusas. Él dijo: no, vamos por este camino. Y nos fue espectacular con el camino de las vacunas. Pasamos a ser el primer país en el mundo en el plan nacional de vacunación. Entonces, confío en este presidente, en su convicción, con los elementos científicos que tiene, probatorios y de evidencia, que vamos por el buen camino. Eso no me cabe la más mínima duda. ¿Y vos te crees que él va a renunciar al postulado que manejó en campaña electoral de querer abatir todo lo vinculado con los combustibles? Él no renunció a eso, lo tengo clarísimo, y va a seguir en esa línea. Ahora, tampoco se puede pretender, como tú bien decías, que una fórmula mágica en menos de 14 meses se pueda aplicar cuando, y acá tengo que ser bien claro, en 15 años no se pudo lograr. Dennos tiempo, déjenos un tiempo para gobernar, dennos espacio para gobernar, si lo estamos haciendo bien. Y voy a otro razonamiento, que para mí es fundamental, Cecilia. No puede ser que por uno, por dos o por tres artículos uno quiera derribar 135 que han sido espectaculares. A ver, si nosotros tiramos abajo estos 135 artículos, estamos tirando abajo todo el capítulo de seguridad, todo el capítulo de adopciones. Mañana tú querés, aparte de tu hija hermosa que tenés adoptar otro chico, no tenés que esperar 4 o 5 meses como se estaba dando en el proceso anterior. Lo dijo Pablo Nadal, ayer que dialogamos con él de otros temas telefónicamente. Esto ahora cambió y el proceso se está acelerando. Entonces, tenemos que tomar conciencia que si nosotros dejamos de lado lo que es estos 135 artículos, no solo estamos hablando de los combustibles, estamos hablando de las adopciones, estamos hablando de la seguridad, estamos hablando de aquel que quiere ir a trabajar cuando están tomando una medida de huelga en su lugar de trabajo y hoy tiene el derecho de ir a trabajar. Bueno, si lo derogamos, no, ese derecho no lo va a tener. Por algo estamos hablando de que queremos y vamos a defender nuestra libertad, la libertad de todos los uruguayos, para que no nos retraseen derechos que hemos logrado a través de esta ley de urgente consideración. O sea que lo que vos señalás es, ahora está siendo difícil, pero la convicción y la medida en sí va a dar sus frutos en algún momento en esto de lo que tiene que ver con el traslado de esto, el PPI, ¿no? Los precios. Exacto. De paridad de importación. Pero hay que confiar y esperar. Hay algo que es de perogrullo. ¿Pensamos que el presidente va a tomar esta medida para que le vaya mal y que pueda, en este caso circunstancial, a través de este mecanismo del referéndum, perder el referéndum? No, está convencido que a mediano y largo plazo esto va a ser efectivo y nos lo transmitió a nosotros. Pero, Alfonso, a priori uno entiende que ningún presidente, ninguna autoridad hace algo sabiendo que le va a ir mal. Lo que pasa es que a veces se toman malas decisiones o se toman opciones de sobre quién sobrecargar con determinadas decisiones, ¿no? Porque vuelvo al razonamiento original. Esta decisión la tomamos todos. Y esta decisión que tomamos todos fue muy meditada. La tomó la coalición de gobierno y la tomó la oposición. Y agradezco a la oposición que le haya tomado, porque esto fue muy debatido. Fue debatido desde cuando se incluyó en el proyecto de ley previo al ingreso, se discutió durante el proceso porque se cambió, es decir, el artículo original se sustituyó por este artículo que a priori se aprobó, y se discutió después en la segunda cámara. Recordarás que este proyecto ingresó por diputados y después pasó al Senado y después retornó a diputados para terminar y concluir la discusión. En todo ese proceso, que insumió más de casi 4 meses, se estudió y se analizó a
fondo. Entonces, si nosotros como coalición de gobierno estudiamos y a conciencia tenemos sin duda alguna este tema como un asunto laudado, imagínate para el Frente Amplio, que el Frente Amplio tiene quizás mucho menos margen que nosotros. ¿Por qué tiene menos margen? Porque cada acción que toma como oposición apoyando al gobierno, lo están mirando con una lupa a todos sus votantes. Para decirle al Frente Amplio, ¿por qué apoyaste al gobierno de la calle Pou en este tema? Dame las razones, porque tienen que ser muy fundadas para que haya votado esto a favor. Y las razones están fundadas, están en las versiones taquigráficas, están en los audios, que obviamente son el archivo clave de por qué el Frente Amplio acompañó eso. Y lo acompañó convencido, no me cabe la más mínima duda, y creo, no, estoy completamente convencido que está de acuerdo con esto. Pero bueno, tiene allí ese socio, que ese socio le ganó la pulseada, que es el PIT-CNT, de decir, bueno, en estos artículos, hermano, te tenés que desmarcar, te tenés que desdecir, y a partir de este momento generar un nuevo relato porque tenemos que ganar el referéndum. Eso es lo que le dijo el PIT-CNT al Frente Amplio. El Frente Amplio en sus dirigentes está actuando de esa manera. Porque, en definitiva, entendés vos, es un referéndum contra el gobierno, no contra la ley. Por supuesto. A ver, estamos convencidos de eso. Estamos totalmente convencidos. ¿Quién puede oponerse al tema de las adopciones? ¿Quién puede oponerse al tema de la libre circulación con el tema de los piquetes? ¿Quién puede oponerse al derecho a ir a trabajar cuando otros tienen total derecho de practicar la huelga y lo pueden hacer, está consagrado en la Constitución? Es decir, hay cosas que no tienen gollete, Cecilia. Lo que pasa es que en este, diríamos, como el otro día lo expresaba Roberto Lafleur, quien hizo todo el asesoramiento en el tema de la campaña publicitaria y de propaganda, dijo, esto es una elección de medio tiempo, porque es así, una elección de medio tiempo. Prácticamente tenemos un adelantamiento del proceso electoral donde el Frente Amplio nos está midiendo y nos quiere ganar esta pulseada. Bueno, le tenemos que decir a la ciudadanía, a toda la que nos votó, la que nos permitió estar en el gobierno y la que no nos votó, que no queremos retroceder 17 meses, no queremos volver al gobierno del Frente Amplio. Hay que ser bien claro en esto. A ver, la gente nos votó, ¿para qué? Para que ese compromiso por el país lo pusiéramos en una ley de urgente consideración y en un presupuesto nacional y en una rendición de cuentas. Y esas tres acciones las hemos hecho a través de diputados y senadores de la coalición de gobierno. No queremos retroceder a ese gobierno que se cambió hace 17 meses. Y eso es lo que el Frente Amplio hoy está poniendo arriba de la mesa. Muy bien, hoy entonces el diputado Gustavo Subía, allí en Soca, hablando precisamente de por qué no derogar estos 135 artículos de la LUC, ¿no? Muy especialmente en el tema seguridad, bien. Muy especialmente analizando todos los artículos, desde el tema de el agravio al policía, la resistencia al arresto, la legítima defensa, pedir la identificación de los ciudadanos, es decir, todos aquellos artículos que son centrales en esta ley de urgente consideración, que no han tenido un cambio sustancial negativo para la ciudadanía, sino que han sido totalmente positivos y que en mi departamento, en nuestro departamento, en tu departamento, en base a esa norma, en base a la gestión del Comando de Jefatura de Policía de Canelones, han bajado casi un 30% avigeatos, hurtos, rapiñas y un 22% de los homicidios. Y esto no es un invento del DRT, esto está escrito, lo dije en la interpelación al ministro Heber, cuando pedí los datos oficiales, y los datos oficiales los compartí con todos los legisladores, con todos los diputados de la coalición de gobierno y de la oposición. A ver, esto es real, no es que se hayan maquillado los números, esto es real. Estamos más seguros en Canelones, tenemos más seguridad. No solamente es la gestión del excelente jefe de policía y de su comando, las normas que se aplicaron y que rigen hoy han respaldado y ayudado a la policía, y son los propios policías quienes hoy lo están reconociendo, porque en varias reuniones que he participado públicas, los propios jerarcas policiales han reconocido que las normas respaldan el accionar policial en la lucha contra la delincuencia, que no es un dato menor esto, no es en el abuso, es en la lucha contra la delincuencia. Por eso a veces a mí me cuesta entender el razonamiento del Frente Amplio, porque parece de última que quieren estar a favor de la delincuencia, cosa que no quiero decirla, por más que la acabo de expresar, porque si no se estaría transformando en algo totalmente ilógico e irónico. Pero
quedan los 3 puntos suspensivos. Charles Carrera denunció que en definitiva esos datos oficiales no son, no se ajustan a la realidad y que en agosto, septiembre y octubre aumentaron los homicidios, no bajaron. Hablo de mi departamento, de Canelones, que lo manejé en la interpelación. Seguramente estos datos que está manejando el senador son después de la interpelación y no quiero ingresar en esa polémica porque no tengo los datos. Es decir, tendría que leerlos y bicharlos, pero no dudo ni del Ministerio ni del ministro Heber. Ni del Ministerio, que es una institución, y ni del ministro Heber, que lo conozco hace más de 35, 40 años, y obviamente me inspira una tremenda confianza, y no solamente tremenda confianza, sino que sé que se manejan datos oficiosos. Con respecto a lo que manejé en su momento de la interpelación, con los datos de nuestro departamento, datos oficiales, datos que se generan en base a toda la información que diariamente procesa la Jefatura de Policía de Canelones, y son reales. A ver, hoy estamos más seguros en Canelones. Yo salgo a la calle y estoy más seguro, no solamente por el trabajo que realiza la policía, sino fundamentalmente por la acción desplegada en torno a estas normas. A ver, antes no se podía realizar determinadas tareas porque la policía siempre estaba cuestionada. Hoy no está cuestionada, está respaldada. Y cuando hay abusos, se castigan. Cuando hay desvíos, se castigan. Cuando hay policías que lamentablemente no cumplen con su deber, se castiga. Como siempre se ha tomado como norma esos desvíos. Por tanto, esta ley, reitero, que ha sido una ley espectacular desde el punto de vista de la seguridad, hoy en la tarde lo tendremos a nuestro compañero Gustavo Zubía compartiendo y fundamentalmente los temas vinculados con la policía, con la seguridad, con esos datos que han sido, reitero, tema central de la última campaña electoral, tema central de la ciudadanía, y que era nuestro deber y va a seguir siendo nuestro deber defenderlos en este gobierno. Diputado Alfonso Lerete, gracias por este rato aquí en Radio Continental. Como siempre, un gusto escucharte, Alfonso. No, un gusto para ti, Cecilia, a la orden, y buena jornada para todos. Abrazo enorme. Era el diputado canario Alfonso Lerete, varios temas abordados.